Hola amigos, hoy hablaremos sobre una de las joyas más preciosas y valiosas que Dios ha podido concederle a la raza humana, la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es el libro sagrado del cristianismo. Muchos la consideran como una joya de la cultura y la literatura, pero más que eso, es la revelación de Dios al hombre. Emilio Cautelar, famoso literario y político español, dijo: la Biblia es la revelación más pura que de Dios existe. En realidad, la Biblia es una biblioteca que contiene 66 libros en 2 testamentos. El Antiguo Testamento fue escrito antes de Cristo y el Nuevo Testamento es una narración de la vida de Cristo y el desarrollo del cristianismo. La Biblia fue inspirada y escrita en un lapso aproximado de 1500 años por 40 diversos autores, entre los cuales se cuentan sabios, reyes, pastores, agricultores, médicos y legisladores. La Biblia contiene historias, biografías, literatura y sobre todo teología. Es el libro más amado y más leído en toda la historia de la humanidad. Immanuel Kant, famoso filósofo alemán, dijo: la existencia de la Biblia como un libro para el pueblo es el beneficio más grande que la raza humana ha experimentado. Así que conozcamos esta carta de amor que fue revelada por Dios. ¿Quién inspiró la Biblia? Leamos lo que el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Dios es quien inspiró a los autores de la Biblia. El Señor nos indica en 2 de Pedro 1:21, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es el pensamiento de Dios presentado a los hombres. Dios no está en tela de juicio como escritor, porque el mensaje de Dios fue inspirado en lenguaje humano, pero estos hombres fueron inspirados por Dios. La Biblia es el mensaje que Dios da a los hombres para guiarlos por el camino de la salvación. Ahora, ¿quiénes recibieron la revelación? Vayamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1. En el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Dios habló a los profetas. Los profetas eran hombres que transmitían el mensaje de Dios al pueblo, sea este en forma verbal o escrita. Ahora podemos preguntarnos, ¿a qué se compara la Santa Biblia? Vayamos a Salmos 119, 105. Lámpara es para mis pies tu palabra, una luz en mi camino. Aquí el salmista compara la Biblia con una lámpara que en medio de la oscuridad espiritual en la que vivimos, la Biblia es la fuente de luz que corrige nuestro paso. Esta lámpara divina nos guía por sendas seguras. La Biblia es la fuente de la verdad. Por eso el apóstol Juan dijo lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La luz de la salvación se puede encontrar en sus páginas, pero ¿qué beneficio proporciona el estudio de la Biblia? Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Se nos dice: y que desde niño conoce las Escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. La Biblia nos hace sabios para la salvación. La Biblia corrige nuestro caminar, reprende nuestros errores y ofrece la mejor instrucción que nos hace cada vez mejores personas. Una de las realidades es que la palabra de Dios tiene el poder de transformar la vida. Vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que el mensaje llega al fondo de nuestro corazón y produce un cambio. Es una ayuda oportuna para la juventud, para que su vida tenga verdadera dirección y sentido.
En Salmos encontramos esta maravillosa verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, ¿qué bendiciones da la Santa Biblia? Veamos claramente lo que el apóstol dice en Romanos capítulo 15, versículo 4. Todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Así que la Escritura fue escrita para nuestro bien. La Biblia es el verdadero manual de la vida. Las experiencias, las profecías, los cantos, las historias que allí se narran son para nuestro bien, para darnos fortaleza y esperanza. La Biblia produce crecimiento espiritual, así lo dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 2. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, para que por ella crezcáis en vuestra salvación. Así que, ¿cuánto tiempo perdurará la palabra de Dios, la Santa Biblia? Miremos atentamente Isaías, capítulo 40, verso 8. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dios no puede ser corregido o alterado o sus principios cambiados porque Él permanece para siempre. Por eso su palabra permanecerá. La Biblia es un tesoro inagotable del cual podemos aprender cada día de sus consejos. Así que, ¿qué debemos hacer con la Biblia? Como primera medida, tener una Santa Biblia y leerla todos los días. Dios nos dice en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 19, lo siguiente. La tendrá consigo para leerla todos los días de su vida, para aprender a reverenciar al Eterno su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y poner estas normas por obra. La Biblia no debe ser un artículo de adorno en la sala de la casa. Por el contrario, debemos leerla, debemos escuchar sus consejos y debemos obedecer las indicaciones divinas. Debemos seguir el ejemplo de los cristianos de Berea. Miren la descripción que hace Hechos 17:11 de ellos. Estos fueron más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de todo corazón y examinaban cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Así que debemos estudiarla con oración y con gran interés. Jesús dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras ya que pensáis tener en ellas la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando atentamente prestamos atención a los mensajes de la palabra de Dios, obtenemos vida. Juan 4:24, el Evangelio de San Juan nos dice lo siguiente, os aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. Hay que aceptar la palabra de Dios con gozo y alegría. El profeta cuenta su experiencia diciendo, cuando recibía tus palabras, yo las devoraba y tu palabra fue el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Eterno, Todopoderoso. Jeremías 15:16. El verdadero gozo se experimenta en saber la voluntad de Dios y practicar fielmente sus enseñanzas. El último libro de la Biblia, Apocalipsis 1:3, dice, dichoso el que lee las palabras de esta profecía y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Somos felices, dichosos, bienaventurados cuando las verdades de la palabra de Dios llegan a nuestro corazón y decidimos guardarlas y caminar por sendas de paz. La Biblia nos acerca a Dios y nos protege contra la corrupción. Mire lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Por ese medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguemos a participar de la naturaleza divina y nos libremos de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. Por eso debemos mirar a ella atentamente y cada día alimentarnos de sus consejos. La Biblia es diferente a cualquier otro libro. Otros libros traen inspiración,
pero la Biblia es inspirada. Otros libros son las ideas de los hombres, pero la Biblia es la palabra de Dios. Otros libros traen luz, pero la Biblia es la luz. La Biblia no es letra muerta, sino viva, que transforma el alma. Por eso te invito a que vuelvas a la palabra de Dios, a que mires la carta de amor que Dios nos ha dado con su mensaje de salvación, que mires atentamente el mapa que nos muestra el verdadero sendero de la vida. Y por eso, con el corazón en la mano, te invito a que hagas un pacto hoy como buen cristiano. Repite conmigo: creo que la Biblia es inspirada por Dios, la acepto como regla de fe y prometo estudiarla diariamente. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del benigno Salvador. Eres la infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Qué buena decisión que has hecho. Esperamos que el Señor te guíe con esta luz de la salvación. Ha llegado el momento de que elevemos una oración a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón porque a veces hemos descuidado el estudio del mensaje de salvación para nosotros. Pero queremos volver a tu mensaje, a tu palabra, a descubrir en ella tu amor, tu misericordia y encontrar consuelo y paz. Ayúdanos a entenderla por medio de la intervención del Espíritu Santo. Gracias por entendernos, ayudarnos y suplir nuestras deficiencias. Lo pedimos en Jesús. Amén.